Hola, hola, escandalosos y escandalosas del escándalo de Gerberín. Hoy les traigo una historia de esas que pocos se atreven a contar, pero que dejaron huella en el mundo del espectáculo. Imaginen esto, una mujer con una belleza impactante, unas piernas de infarto y un talento que la hizo brillar en el cine y la televisión. Una actriz que lo tenía todo para ser una estrella eterna, pero que por atreverse a ser honesta con su vida y con su amor, terminó pagando un precio altísimo. Vetos, censura, escándalos ocultos y una carrera que, de un momento a otro, se vino abajo. Se dice que fue perseguida por el gobierno, que su nombre fue tachado en las altas esferas del entretenimiento y que la industria le cerró las puertas solo por ser quien era. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con Sonia Furió? ¿Por qué una de las mujeres más admiradas del cine de oro terminó prácticamente desterrada de la televisión? ¿Y qué papel jugó el poder político en su caída? Pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar no es la típica historia de una estrella de telenovela. Esto es el relato de una mujer que se atrevió a desafiar las reglas de su tiempo y que, aunque intentaron borrarla, nunca dejó de brillar. Así que no le cambien y quédense hasta el final, porque lo que viene es pura candela. Creí que estabas dormido. Es que a la salida del cine... En la época dorada del cine mexicano, donde la belleza era un pasaporte al estrellato, hubo una mujer que no solo conquistó la pantalla con su talento, sino que también desató pasiones y controversias por atreverse a ser ella misma. Sonia Furió, con su porte elegante y una de las figuras más envidiadas del medio, no solo se convirtió en un ícono de la época, sino en un enigma envuelto en escándalo. Algunos dicen que sus piernas eran consideradas un espectáculo por sí solas, asegurando que pocos podían competir con su imponente presencia en pantalla. No era solo su físico, sino la actitud con la que desfilaba por los sets de grabación lo que hacía que su nombre resonara en los pasillos de la industria. Con cada personaje que interpretaba, dejaba en claro que era una actriz con carácter, alguien que no se dejaba moldear fácilmente. Miel son y las llamas. Pero, como en toda historia de éxito, el camino al estrellato nunca es solo glamour y aplausos. Comentan que la carrera de Sonia no se vio opacada por falta de talento ni por escándalos típicos de la farándula, sino por una razón mucho más personal, su forma de amar. En una industria donde las mujeres debían encajar en un molde específico, Sonia decidió no esconderse y, según se sospecha, fue precisamente eso lo que la llevó a ser vetada. Se dice que en un tiempo en el que la libertad amorosa era un tabú en el medio, ella tuvo el valor de declararse bisexual, una decisión que le costó caro. Algunos creen que su veto no fue una simple consecuencia de la moral conservadora de la época, sino que hubo manos poderosas detrás, movidas por celos o incluso por miedo a que una mujer con su nivel de influencia y belleza pudiera romper con los esquemas impuestos. Se imagina que al gobierno y a ciertos sectores de la industria no les convenía que una estrella de su talla viviera sin pedir permiso ni disculpas. No me acuerdo. No te preocupes, que... Sonia Furió dejó huella en el cine y la televisión, pero su salida del foco principal fue casi tan abrupta como su ascenso. Se piensa que la censura en su contra no solo la alejó de las grandes producciones, sino que también la convirtió en una figura de la que pocos querían hablar abiertamente. Sin embargo, ella prefirió pagar el precio de la verdad antes que vivir en una mentira. Si ya llegaron hasta aquí, no sean tímidos, dan un like, que no cuesta nada y ayuda un montón. Y si les está gustando el chismecito, suscríbanse, porque aquí destapamos los secretos que nadie más se atreve a contar. Ándenle, que esto se va a poner todavía mejor. Ahora sí viene lo chido. La historia de Sonia Furió comenzó lejos de los reflectores, en un rincón de España donde el destino aún no le tenía preparada la fama, sino la incertidumbre de la guerra. Nació en Alicante el 30 de julio de 1937, en plena Guerra Civil Española, y cuando apenas tenía 2 años, su familia se vio obligada a huir. Como muchos otros exiliados, llegaron a México con la esperanza de un nuevo comienzo, gracias al apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, quien abrió las puertas del país a miles de españoles que buscaban refugio. Algunos dicen que desde pequeña Sonia tenía un brillo especial,
algo en su forma de ser que la hacía destacar. Rubia, de ojos verdes y con una simpatía natural, no pasó desapercibida. Ha suelto un tipo bastante peligroso y creo que está escondido en alguna casa de esta. Su familia, buscando darle estabilidad en su nueva tierra, la ayudó a obtener la ciudadanía mexicana, que le fue otorgada oficialmente el 2 de mayo de 1952, cuando tenía apenas 14 años. Para ese entonces, ya tenía claro que su destino estaba ligado al arte. Se imagina que su primer gran amor no fue el cine ni la actuación, sino la danza. Desde niña soñaba con ser bailarina de ballet, con presentarse en los escenarios más importantes y vivir a través del movimiento. Sin embargo, la rigidez del mundo del ballet no siempre premia el talento por encima de las medidas, y Sonia, con su figura esbelta pero con centímetros de más para los estándares de la disciplina, vio cómo su sueño se desvanecía. Lejos de rendirse, decidió buscar una alternativa sin alejarse del mundo del espectáculo. Ya llegó Pirrimplín. ¿Ah, sí? Dile que quiero conocerlo. Bueno. Comenzó trabajando como bailarina en el coro de algunos centros nocturnos, lo que le permitió mantenerse cerca del escenario y aprender sobre el arte de cautivar a una audiencia. No obstante, ella no quería quedarse solo en eso. Se dice que, con determinación y disciplina, decidió estudiar teatro en Bellas Artes y en la Asociación Nacional de Actores, ANDA, preparándose para un futuro más grande. Pronto, su talento y belleza llamaron la atención de figuras importantes de la industria y su esfuerzo dio frutos. Su gran oportunidad llegó cuando el reconocido director Alejandro Galindo le dio su primera oportunidad en el cine. Con esta entrada triunfal, el camino estaba trazado para que Sonia Furió dejara de ser solo una joven talentosa y se convirtiera en una de las actrices más icónicas del cine de oro mexicano. El talento de Sonia Furió no tardó en llamar la atención de los grandes del cine mexicano. Su primera oportunidad en la pantalla grande llegó en 1955 con la película Mañana serán mujeres, una producción que, aunque no la puso inmediatamente en el centro de los reflectores, sí le abrió las puertas para seguir creciendo en la industria. Algunos dicen que su rostro de facciones clásicas y su presencia elegante la convirtieron en una figura recurrente en el cine de la época. No pasó mucho tiempo antes de que los productores comenzaran a fijarse en ella no solo como una actriz de reparto, sino como una posible estrella principal. Y fue precisamente en 1957, cuando tenía apenas 20 años, que su gran oportunidad llegó. Se comenta que su primer protagónico lo consiguió nada más y nada menos que al lado de uno de los comediantes más queridos del cine mexicano, Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Yo le hago de todo y de nada. Me dicen el mil usos. Canto, bailo. Juntos protagonizaron El campeón ciclista, una cinta que no solo consolidó a Sonia como una actriz versátil, sino que también le abrió camino para trabajar nuevamente con el comediante en otras 4 producciones. Algunos creen que la química entre Sonia y Tintán en pantalla era innegable. Mientras él desbordaba carisma y humor, ella aportaba un toque de elegancia y frescura que equilibraba perfectamente las escenas. No era fácil mantenerse a la altura de una figura tan grande de la comedia, pero Sonia supo encontrar su propio lugar, ganándose la admiración del público y el respeto de sus colegas. Figurar en el cine junto a un ícono como Tintán no solo le trajo reconocimiento, sino también nuevas oportunidades. Debo estar soñando. No, mi vida. Yo soy la Cleopatra de nuestros anuncios. Su rostro comenzó a ser cada vez más solicitado, y su nombre ya no pasaba desapercibido en los créditos de las películas. Se imagina que, en ese momento, parecía que nada podía detener su ascenso en la industria. Pero la fama, como bien saben muchas estrellas, es un arma de doble filo, y lo que parecía ser un camino seguro hacia el éxito pronto se llenaría de obstáculos que nadie había previsto. Germán Valdés, Tintán, no solo fue compañero de trabajo de Sonia Furió, sino que también quedó completamente encantado con ella. Y como no, si la actriz tenía un porte elegante, una belleza que hipnotizaba y una personalidad que la hacía destacar del resto. Algunos dicen que el comediante la pretendía con insistencia, a pesar de que en ese momento ya estaba casado con Rosalía Julián, la mujer que fue su última esposa y madre de sus hijos más jóvenes. Sin embargo, se comenta que Sonia nunca aceptó sus intenciones.
Si esto fue por respeto, por falta de interés o simplemente porque no quería verse envuelta en un escándalo, nunca se supo con certeza. Lo que sí es un hecho es que la historia quedó en el aire, como parte de la leyenda de Tin Tan, y que ella, con su estilo reservado, nunca se molestó en aclararlo ni en alimentar los chismes. ¿Ya qué estás haciendo aquí? ¿Pero cómo? ¿No que me telefonearon de tu parte diciendo que viniera? Figurar junto a uno de los comediantes más famosos de México no pasó desapercibido para la prensa ni para el público, y como era de esperarse, los rumores no tardaron en surgir. Se sospecha que, además de Tin Tan, a Sonia también se le vinculó sentimentalmente con otros galanes de la época con los que compartió créditos en el cine, como Carlos Navarro y Aldo Monti. Pero muchos creen que estos romances no eran más que estrategias publicitarias para mantener su imagen en boca de todos. En aquellos años, era común que la industria fabricara historias de amor entre sus estrellas para aumentar el interés del público y atraer más espectadores a las salas de cine. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Te presento a mi mujer. A pesar de que la rodeaban múltiples especulaciones, Sonia Furió nunca se mostró interesada en confirmar ni desmentir nada. Se la conocía como una mujer enigmática, una rubia inalcanzable que fascinaba a muchos pero que no revelaba gran cosa sobre su vida privada. Mientras otras actrices de la época disfrutaban de la exposición mediática y de los romances que les atribuían, ella se mantenía en su propio mundo, dejando que las habladurías hicieran su trabajo sin intervenir. Lo que sí es un hecho es que, además de su talento como actriz, Sonia también tenía una faceta musical que muchos desconocen. Dicen que tenía una voz melodiosa y que interpretaba boleros con una pasión que contrastaba con su imagen de mujer fría y distante. Ese calor que a mi sangre das. Aunque no se lanzó de lleno como cantante, se sabe que en más de una ocasión dejó claro que, si quería, podía conquistar también ese terreno. Los años 50 y 60 la vieron brillar como una de las figuras más admiradas del cine y la televisión, pero el misterio en torno a su vida personal solo crecía con el tiempo. Mientras muchas actrices de su generación eran tema de escándalos y romances públicos, ella parecía flotar por encima del drama, siempre impecable, siempre rodeada de secretos. Sonia Furió nunca tuvo la necesidad de esconder quién era realmente. No era de las que montaban espectáculos para ocultar su vida privada ni de las que negaban lo evidente cuando los rumores surgían. Algunos dicen que, lejos de ocultar algo, ella siempre fue honesta y abierta sobre su orientación sexual, algo que en aquellos años era prácticamente impensable en la industria del cine mexicano. Varios actores y actrices que compartieron escena con ella en su juventud comentan que Sonia sostuvo relaciones sentimentales de diversa duración con hombres y mujeres. Mamá, ya han pasado 20 días y estamos sin noticias de Luisa. Yo sigo pensando... Pero si algo la caracterizaba, era que jamás jugaba con los sentimientos de nadie. Se dice que, aunque su vida amorosa pudo haber sido variada, siempre llevaba sus relaciones de una en una, sin conflictos ni enredos innecesarios. En una época en la que la doble moral estaba a la orden del día y la industria cinematográfica exigía que sus estrellas proyectaran una imagen impecable de acuerdo con las normas sociales, Sonia Furió destacó precisamente por no pretender ser algo que no era. No se escondía, no fingía romances para complacer a la prensa, ni se preocupaba por encajar en un molde que no le correspondía. Algunos sospechan que esa misma franqueza fue la que eventualmente le costó su lugar en la industria. Aunque nunca hizo de su orientación un tema de escándalo, simplemente vivía su vida con naturalidad. Había quienes no estaban preparados para ver a una estrella de su talla moverse con tanta libertad. Primero demuestra que es una buena muchacha. Y a los papás les encantan. Se imagina que la incomodidad que generaba en ciertos círculos conservadores fue suficiente para que comenzaran a cerrarle puertas poco a poco, hasta reducir sus oportunidades en la pantalla grande. A pesar de eso, quienes la conocieron aseguran que Sonia nunca se mostró arrepentida ni preocupada por las habladurías. No tenía que esconderse ni justificarse ante nadie. Mientras algunas figuras del medio vivían con miedo a que se revelaran sus secretos, ella caminaba con la cabeza en alto, demostrando que la verdadera estrella no era solo la que brillaba en la pantalla, sino la que lo hacía con su propia autenticidad. Mientras algunas actrices de la época vivían su sexualidad con tormento y miedo al que dirán, Sonia Furió lo hacía con una naturalidad que desafiaba las normas impuestas en el cine mexicano.
Un claro ejemplo de esto es la diferencia entre ella y Maricruz Olivier, con quien compartió créditos en la película El deseo en otoño de Carlos Enrique Taboada. Estrenada en 1970, la película causó un gran revuelo porque, aunque en apariencia era la historia de un triángulo amoroso entre los personajes de Sonia, Maricruz y Guillermo Murray, el subtexto lésbico era imposible de ignorar. Se comenta que la trama giraba en torno a una maestra solterona que hereda una gran fortuna tras la muerte de su madre y, en un viaje a Acapulco, conoce a un hombre adinerado con quien se casa. Sin embargo, lo que realmente mantenía al público intrigado no era la relación con el personaje masculino, sino la tensión entre las dos protagonistas femeninas, que dejaba entrever una conexión mucho más intensa de lo que el guión explícitamente mostraba. Está usted bellísima. Siéntese. Gracias. Algunos dicen que esta película se volvió de culto precisamente por la valentía de su subtexto, pero también porque se cree que para Maricruz Olivier el tema de su lesbianismo era una cuestión más complicada. Se sospecha que le incomodaba la idea de que su vida personal se viera reflejada en sus papeles, y aunque nunca lo expresó abiertamente, hay quienes piensan que el rodaje fue un reto emocional para ella. Lo curioso es que, casi una década después, en 1979, Maricruz terminó aceptando un papel en Tres mujeres en la hoguera, una película de Abel Salazar en la que su personaje era abiertamente lesbiana, lo que generó aún más especulación sobre su vida privada. En contraste, se comenta que Sonia Furió llevó su papel en El deseo en otoño con una maestría absoluta, dotando a su personaje de ambigüedad y matices que la hicieron destacar aún más. No era un simple triángulo amoroso más del cine mexicano, sino una historia llena de emociones reprimidas, miradas cargadas de significado y una tensión que quedó grabada en la memoria de los espectadores. Anne no tiene nada. Y no voy a permitir que te pierdas con esa porquería de hombre. Poco tiempo después, Sonia tuvo su última gran aparición en cine con Amor desesperado, una película esperada por muchos, donde compartió escena con Ofelia Guilmain y Fernando Balzaretti. En esta historia, interpretó a una solterona que se enamora de un hombre más joven con quien solo se comunica a través de cartas. Se dice que este papel le permitió mostrar una vulnerabilidad distinta, una mujer atrapada entre la esperanza y la resignación, en una historia que parecía casi un reflejo de su propia vida. Aunque Sonia Furió brilló en el cine con su elegancia y presencia enigmática, fue en la televisión donde encontró un espacio más amplio para desplegar su talento actoral. Mientras en la gran pantalla su imagen de rubia inalcanzable la encasillaba en ciertos papeles, en las telenovelas pudo explorar una mayor variedad de personajes, desde mujeres atormentadas hasta protagonistas llenas de matices. Uno de sus roles más recordados fue el de Perfil, la esposa del cantante vernáculo interpretado por Cuco Sánchez en Fallas de Corazón. Se comenta que en esta producción Sonia logró capturar a la perfección la angustia de una mujer atrapada en un matrimonio complicado, reflejando una dualidad entre la sumisión y la fortaleza, un papel que contrastaba con su imagen de mujer independiente en la vida real. Pero si hubo un proyecto que la marcó en la televisión, fue Mi primer amor, donde compartió créditos con Raúl Ramírez y una joven Ana Martín, quien debutaba en la televisión en aquel entonces. Se dice que en esta telenovela, Sonia mostró una faceta más maternal y emocional, demostrando que no solo podía interpretar a mujeres sofisticadas y enigmáticas, sino también personajes más cercanos y sensibles. Claro que es nuestra. ¿De quién más? No. Sin embargo, algunos creen que el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con Vivir enamorada, su última telenovela como protagonista. Se imagina que esta producción representó un momento crucial en su vida, pues fue el proyecto que marcó el inicio de su alejamiento del medio artístico. Algunos sospechan que para ese momento, Sonia ya estaba cansada de la industria, de las presiones y, quizás, de la falta de oportunidades para explorar nuevos retos. Se comenta que después de Vivir enamorada, su presencia en la televisión comenzó a disminuir hasta volverse prácticamente inexistente. No hubo grandes despedidas ni anuncios oficiales sobre su retiro, simplemente se fue desvaneciendo de los reflectores, dejando tras de sí una carrera llena de misterio, talento y una autenticidad que pocas actrices de su época se atrevieron a mostrar. Se rumorea que la telenovela Vivir enamorada, transmitida entre 1982 y 1983,
parecía ser un proyecto más dentro de la sólida carrera televisiva de Sonia Furió, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de uno de los episodios más oscuros de la televisión mexicana. La historia giraba en torno al personal de una revista femenina y sus tribulaciones emocionales. Entre el elenco se encontraban figuras como Alma Muriel, Karina Duprés, Leticia Perdigón y Blanca Sánchez, además de Mariana Levy, quien tenía en esta producción su primer papel dramático. A pesar de contar con un reparto de gran talento, la telenovela solo obtuvo un éxito moderado, y lo que realmente la volvió parte de la historia del medio no fue su trama, sino la controversia que la envolvió tras bambalinas. Algunos comentan que Carlos Piñar, el protagonista masculino, dejó abruptamente la producción, y aunque en su momento se dieron explicaciones vagas sobre su salida, se sospecha que la verdadera razón fue mucho más grave. Se dice que la entonces primera dama de la nación, Paloma Cordero de la Madrid, tenía una visión extremadamente conservadora y no estaba dispuesta a permitir que en la televisión nacional hubiera actores con una reputación que no encajara con los valores familiares que su esposo, el presidente Miguel de la Madrid, promovía bajo su famosa renovación moral de la sociedad. Según documentos que han salido a la luz con el tiempo, se cree que a través del DIF, la agencia gubernamental que presidía, Paloma Cordero envió una carta a Televisa solicitando la remoción inmediata de actores que fueran considerados abiertamente homosexuales o que tuvieran rumores sobre su orientación. En la lista, aparentemente, solo aparecían nombres de varones, entre ellos Carlos Piñar, Enrique Álvarez Félix y Antonio Valencia, entre otros. La orden ejecutiva fue fulminante y la purga dejó sin trabajo a numerosos actores por años. Se piensa que esto no solo afectó a quienes fueron directamente señalados, sino que generó un clima de miedo e incertidumbre dentro del medio. Sonia Furió, aunque no estuvo entre los nombres de esa lista, ya había sido señalada por su orientación en diversas ocasiones. Se sospecha que, aunque su carrera no terminó de forma abrupta como la de otros colegas, la misma presión que acabó con varios de sus compañeros pudo haber influido en su decisión de alejarse de la televisión poco después de esta telenovela. Perdóname que no te acompañe, pero mi hijo amaneció enfermo y espero al doctor. No hubo despedidas dramáticas ni declaraciones en los medios, simplemente se esfumó del foco público, dejando tras de sí una carrera marcada por el talento, la controversia y un misterio que sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Sonia Furió, quien siempre se había mostrado abierta respecto a su bisexualidad y era conocida por su carácter firme y su solidaridad con sus compañeros, no pudo quedarse callada ante lo que consideraba una injusticia. Me han hecho muchos. Cuando terminó de grabar Vivir enamorada, su última telenovela como protagonista, tomó una decisión que pocos se atrevieron a tomar, renunció a Televisa en señal de protesta. No le importó que su carrera estuviera en uno de sus momentos más estables ni que esto significara alejarse de la pantalla chica por tiempo indefinido. Se piensa que, para ella, la discriminación y la persecución que estaban sufriendo sus colegas por su orientación sexual eran inaceptables. Mientras Maricruz Olivier decidió mantenerse al margen y guardar silencio, varias actrices que en privado formaban parte de la comunidad LGBTQ, o al menos simpatizaban con la causa, también optaron por apartarse de la televisión por un tiempo. Algunas, como Sonia Furió y Regina Torné, intentaron revertir el daño que se estaba haciendo, pero la censura era implacable y poco podían hacer contra una orden ejecutiva respaldada por el poder del gobierno. Besito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás. El verdadero enojo de Sonia llegó cuando se enteró de que la lista de actores vetados no se había detenido en esos primeros nombres, sino que con el tiempo fueron cayendo más y más colegas por las mismas razones. Esto terminó de convencerla de que no tenía más que hacer en una empresa que estaba dispuesta a sacrificar talentos por una ideología que ella consideraba como retrógrada. Durante los siguientes 4 años, Sonia se dedicó al teatro, pero ya no en roles protagónicos, sino en papeles secundarios, como si la industria quisiera castigarla de alguna manera por haber tomado una postura tan firme. Aunque siguió demostrando su talento sobre el escenario, el brillo que una vez tuvo en la televisión se fue apagando poco a poco. Vamos con el mundo. Pues por la facha que traen, parece que el mundo barrió con ustedes.
Después de ese tiempo, hizo un breve regreso a Televisa, pero algunos creen que la televisora nunca le perdonó su actitud desafiante. Su carrera ya no volvió a tener el mismo éxito de antes, y aunque su talento nunca estuvo en duda, se sospecha que su veto no oficial siguió pesando en las decisiones de los productores. La carrera de Sonia Furió nunca logró recuperarse por completo después de su salida de Televisa. Aunque su talento seguía intacto, la industria parecía haber cambiado y los papeles para una mujer como ella empezaron a escasear. Algunos dicen que, lejos de caer en la tristeza o resignarse a un retiro silencioso, Sonia buscó maneras de mantenerse vigente y activa en el mundo del espectáculo. En lugar de esperar a que las oportunidades llegaran a ella, decidió buscarlas por su cuenta. Se enfocó más en el teatro, donde todavía podía interpretar papeles interesantes sin depender de la televisión. Además, con los años, comenzó a dar clases de arte dramático, compartiendo su experiencia y conocimientos con nuevas generaciones de actores que la veían como una maestra firme pero apasionada. Con la llegada de los años 90, Sonia vio la oportunidad de regresar a la pantalla chica cuando TV Azteca comenzó a reclutar actores que, por diversas razones, ya no tenían cabida en Televisa. Formó parte de la primera oleada de talentos que migraron a la nueva televisora, donde logró su última aparición en un melodrama, Con toda el alma, en la que compartió escena con Andrés García y Gabriela Roel. Sin embargo, para ese momento, la televisión mexicana ya no era la misma, y su regreso pasó más desapercibido de lo que muchos hubieran esperado. Mamá. Mamá, ¿qué sucede? ¿Por qué gritas? Algunos creen que lo que realmente truncó su carrera no fue la edad ni la falta de papeles, sino su decisión de no callar cuando otros prefirieron hacerlo. En los años 70 y 80, la homosexualidad y la bisexualidad eran temas prohibidos en la industria del entretenimiento. Muchos actores y actrices vivieron con miedo a ser descubiertos y perderlo todo de la noche a la mañana. Se sospecha que la famosa purga ordenada por Paloma Cordero de la Madrid, bajo el pretexto de la renovación moral promovida por el gobierno de su esposo, Miguel de la Madrid, fue una estrategia para limpiar las pantallas de cualquier rastro de diversidad en una sociedad que aún no estaba lista para aceptar realidades diferentes. Esta medida, que fue ejecutada con el apoyo de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre, dejó sin trabajo a muchos actores y actrices, obligándolos a vivir una doble vida o a retirarse completamente del medio. Hacia el final de su vida en 1996, Sonia Furió ya no convivía románticamente con nadie o, al menos, eso era lo que se decía. Su vida personal, que siempre estuvo envuelta en misterio, no generaba el mismo revuelo que en sus años de mayor fama. Las mismas flores con esta misma misiva. Algún viejo verde, tímido y feo. Tal vez porque, a diferencia de otras figuras del medio, nunca buscó escandalizar ni alimentar chismes, sino que simplemente vivió a su manera, sin excusas ni explicaciones. Pasó sus últimos años en Cuernavaca, Morelos, lejos del bullicio de la Ciudad de México y del espectáculo, disfrutando de una vida más tranquila. El 1 de diciembre de 1996, la noticia de su fallecimiento sacudió a quienes la recordaban como una de las bellezas más emblemáticas del cine de oro y una de las actrices más enigmáticas de la televisión mexicana. Murió a los 59 años, víctima de una neumonía, dejando tras de sí un legado de más de 50 películas en las que quedó inmortalizada su elegancia, su carisma y su talento. Sus cenizas fueron esparcidas en el Mar de Cortés, un gesto que, según algunos, simbolizaba la libertad con la que siempre quiso vivir. ¿No pensabas irte temprano esta noche? Sí, señorita. Bueno, pues ¿qué esperas? No hubo grandes homenajes ni despedidas mediáticas, pero quienes la conocieron aseguran que su historia nunca necesitó de un final grandilocuente. Sonia Furió pagó un precio alto por ser honesta en un mundo que no estaba preparado para la verdad, pero nunca se arrepintió de haber sido fiel a sí misma. Se convirtió en un ejemplo de valentía en una época en la que ser diferente era sinónimo de peligro. Aunque la industria la quiso borrar poco a poco, su imagen y su legado siguen vivos en la memoria de quienes la admiraron, no solo por su belleza, sino por la firmeza con la que enfrentó la vida, sin importar las consecuencias. ¡Ay, merecumbe pa' bailar! Y así, escandalosos y escandalosas, llegamos al final de esta impactante historia.
Sonia Furió fue una mujer que desafió su época, que no se dejó doblegar por los prejuicios y que, aunque intentaron silenciarla, su legado sigue vivo en cada una de sus películas y en cada recuerdo de quienes la admiraron. Cuando cerca de mi cuerpo tú estás, yo siento... Ahora dime, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que la censura y los vetos le arrebataron la carrera que merecía? ¿O piensas que, a pesar de todo, su valentía la convirtió en una leyenda? Déjame tu comentario aquí abajo porque quiero saber qué piensas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los escándalos que tenemos para ti. Y si quieres más historias de estrellas que vivieron el lado más oscuro de la fama, dime a quién quieres que investiguemos. Nos vemos en el próximo escándalo, donde seguiremos destapando los secretos mejor guardados del espectáculo. Hasta la próxima.